¿Qué tal? Bienvenido a Sensor UABC. Mi nombre es Carlos Mastache y en este episodio nos enfocaremos en un tema muy importante desde el área de salud y que ha acompañado a la mayoría de nosotros desde la infancia. Me refiero a las vacunas. Consideramos fundamental en este momento conocer sobre ellas desde distintas perspectivas, especialmente ahora que con el desarrollo de una vacuna contra el COVID-19 se podría cambiar el futuro de todo el planeta. Es por eso que también le daremos seguimiento desde una cápsula especial en nuestra sección Banco de Ideas, que podremos ver más adelante. Primero, conozcamos qué son las vacunas y después su origen. Hola, soy Luna Hernández y como menciona Carlos, la mayoría de nosotros tenemos experiencias con las vacunas, pero ¿qué tanto sabemos sobre ellas? Según la OMS, se entiende como vacuna a cualquier preparación destinada a generar inmunidad contra una enfermedad, estimulando la producción de anticuerpos. Es decir, cuando nos inyectan estas sustancias, es como si le estuvieran enseñando a nuestro cuerpo a defenderse y estar preparado para cuando ciertos microorganismos lo invaden. De esta manera se acostumbra y reconoce la infección para contraatacar cuando estemos expuestos a estas en algún momento de nuestra vida. Durante el siglo XVIII, las enfermedades y la tasa de mortalidad eran altas. Pero todo cambiaría cuando Edward Jenner, un médico inglés, descubrió que a las pastoras y a las ordeñadoras de vaca le salían ampollas en las manos luego de tener contacto con animales contagiados con la viruela bovina, pero luego eran inmunes a la viruela humana. Hizo la relación entre ambas y probó su teoría con un niño de 8 años al que inoculó la viruela bovina y después de 48 días de recuperación, la viruela humana. El resultado fue impresionante, pues no mostró ningún síntoma. Mi nombre es Roberto Sánchez y esta semana nos acompaña Jan Mesa. Qué gusto tenerte con nosotros. Gracias, Roberto. Regresando a la historia, durante el siglo XIX, la administración de las vacunas ya se tomó como un procedimiento médico avalado y se popularizó gracias al científico Louis Pasteur, que, con todos sus descubrimientos, se desarrollaron varios métodos efectivos para tener la cura o erradicar ciertas enfermedades infecciosas que predominaban en ese momento. Este científico toma la palabra vacuna del latín vaca como un homenaje a Edward Jenner, al ser uno de los precursores del siglo pasado. Mi nombre es Jan Mesa y ya comienza Sensor UABC. Detectando el quehacer universitario. Yo soy Daniel Sánchez, bienvenidos a Soy Cimarrón. El día de hoy conoceremos a un estudiante de la Facultad de Medicina y Psicología Campus Tijuana, quien ejerció como presidente de facultad en la Sociedad de Alumnos de la Universidad, demostrando que todas las facultades pueden tener una participación significativa dentro de la sociedad estudiantil. El día de hoy nos cuenta su experiencia. Sí, bueno, la sociedad de alumnos funciona como el intermediario entre el equipo administrativo y docente de la facultad, así como por decirlo así, la voz del pueblo. Somos la representación de los estudiantes en la facultad. Bueno, mi experiencia fue un poquito rara. Bueno, creo que la de todas las personas ese año. No hubo elecciones como tal. Terminó decidiendo el presidente, la sociedad de alumnos ganadora por referéndum. Nada más hubo una, presentamos nuestro plan de trabajo y simplemente así sucedió. Nos dijeron que se votó a favor o en contra. Tuvimos completo a favor y así fue como a que los miembros de
la misma facultad se involucraran más, porque en medicina es muy normal que los estudiantes se vean envueltos nada más en estudiar, y está bien, pero quería que se dieran cuenta que podían desenvolverse de otra manera en la facultad y que pues literal en nuestra segunda casa pasamos ahí 8 o 9 horas al día, que pues, lo sintieran cómodo. Bueno, ya después de que se es presidente, se tiene todo un equipo de trabajo en el que son aproximadamente 12 personas más contigo. Mi año fue un poquito particular. Para empezar, fue la primera vez que no hubo un Unifest. Se cancelaron por problemas de la gran deuda que existió en UABC, de la deuda histórica de la administración pasada de gobierno. Y por esta misma razón se tuvo que hacer manifestaciones en contra de ello. Me recuerdo yendo a marchar a Mexicali y todos los problemas que esto trajo consigo. Muchos alumnos se manifestaron en contra de sociedades de alumnos. Me he dado cuenta que nosotros como estudiantes vamos a clases y nos sentimos pertenecientes a nuestra facultad o a nuestra carrera como máximo. Nunca hemos dicho como sí, UABC, o sea, soy de UABC, qué orgullo, ¿no? Entonces, hay muchas personas haciendo cosas bien importantes en la UABC, y creo que el dar a conocer eso te hace como sentirte parte de UABC, y eso mismo te impulsa a ser mejor. Siento que es una motivación. Virtual en el cual pudiéramos poner a los alumnos destacados de la facultad y luego de la UABC. Por ahí en la facultad había reinas de belleza, había deportistas muy sobresalientes en el estado, y quería hacerlos saber, ¿no? Por cuestiones de que nada más es un año, pues no tuve el tiempo suficiente. Me gustaría que las siguientes sociedades de alumnos pudieran retomar proyectos como o de ellos mismos, para que de esta manera la gente sepa lo que está haciendo las personas que están en UABC, y cuando veas en la tele, cuando veas en los periódicos, en Facebook, tal persona de la UABC hizo tal, te da orgullo, y tú mismo quieras decir, bueno, yo quiero ser tal vez el próximo que pongan dentro el nombre de la universidad. Agradecemos a Omar García por el tiempo brindado y le felicitamos por su gran labor y desempeño tanto como estudiante como representante. Yo soy Daniel Sánchez y esto fue Soy Cimarrón. Hasta la próxima. El día jueves 26 de noviembre, en punto de las 12 de la tarde, se realizó una videoconferencia llamada Comunidades Virtuales, Reacciones y Alternativas en un escenario de pandemia, por la doctora María González Corona y transmitida por la plataforma de Google Meet. Para iniciar la conferencia, se le otorgó la palabra a Luis Alberto Alcántara, en representación de Vicerrectoría, quien le dio la bienvenida a la doctora en Ciencias Sociales, Rosa María González. Ella cuenta con una especialidad en estudios regionales del Colegio de Frontera Norte y actualmente es maestra de tiempo completo en la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de UABC. Comunidades Virtuales es la investigación actual de la doctora González, y esta nace por el interés en definir desde el punto sociológico el término comunidad. ¿Qué se entiende de este y cómo se vive este concepto? La sociología tiene su auge a partir de la última década del siglo XIX, ya que empieza a generar un cuerpo de conocimientos teóricos donde traza instrumentos conceptuales, y además en este mismo siglo se legitima como una ciencia. La importancia de esta ciencia llega a tomar un gran papel dándonos grandes sociólogos. Entre ellos se encuentra Robert Nisbet, sociólogo estadounidense, que habla acerca de las diferentes escuelas de pensamientos y los 3 principales caminos que debe seguir un aprendiz para lograr ser un buen investigador. 1. Enseñando a los estudiantes diferentes teorías de pensamiento. 2. Conocer diferentes autores que se consideren en una institución dentro de la sociología como Max Weber. 3. A través de ideas de elementos, es decir, ideas claves que trascienden tiempo y espacio. En la teoría sociológica, los sociólogos clásicos determinan comunidad con los siguientes términos. Gaiden explica como reflexibilidad una manera de explicar la comunidad, ya que esto representa el dónde quiero estar, en qué quiero participar y en qué tipo de comunidad quiero participar. Para Buhmann, la libertad y seguridad representa la comunidad. Para él, a mayor libertad, menos seguridad. Es decir, la libertad garantiza una vida social y la seguridad una vida comunitaria. Elías
Díaz traduce comunidad como forasteros establecidos. Esto hace referencia a las personas que ya viven en un espacio y personas ajenas a su comunidad invaden su espacio, ya que se les ve como marginados. La sociología, según Max Weber, es una de las ciencias que pretende interpretar la acción social y de esta manera aplicarla casualmente en su desarrollo y efectos. Las redes de independencia que se generan aplican también para comunidades virtuales. Las redes sociales son el mayor experimento actualmente de interacción social jamás realizado. A medida que han ido creciendo las redes sociales, han cambiado los criterios sobre el uso del Internet y así se relaciona directamente con la identidad humana, quiénes somos, qué sentimos en relación con nosotros mismos y cómo nos comportamos unos con otros. La comunidad se entiende desde un aspecto tradicional, donde existe una totalidad de lo que existe en tu comunidad, por la permanencia que existe al pertenecer a una comunidad. Sin embargo, actualmente existen otras formas de entender qué es comunidad. Y es aquí donde entra la virtualidad, donde no hay una permanencia ni una temporalidad eterna, es decir, yo decido cuándo entro y cuándo salgo, a lo que hoy podemos entender como comunidad nueva. Actualmente, el acercamiento virtual se experimenta con mayor frecuencia por la pandemia COVID-19, desde los festejos familiares y con amigos, así como las alianzas que se hacen con las asociaciones para construir estrategias de contingencia a la nueva normalidad, por medio de la interacción en redes sociales y espacios virtuales como Meet, Zoom, WhatsApp, por mencionar algunos, que cubren las necesidades de la sociedad. La tecnología virtual es considerada parte de nuestras vidas, un tema y una realidad muy interesante que, como siempre, especialistas como la doctora Rosa María nos brindan. Ahora que conocemos una gran parte de la historia sobre las vacunas, seguramente te estarás preguntando si solo hay un tipo, y en realidad existen más. Entre ellos hay 4 que se destacan y son de los que te hablaremos hoy. La primera son las vacunas de virus vivos. En esta se toma un virus que se debilita para que nuestro organismo lo reconozca poco a poco. Gracias a estas es que tenemos vacunas contra el sarampión, la triple viral, las paperas, entre otros. En cambio, en el segundo tipo tenemos las vacunas de virus muerto, también conocidas como inactivadas, que se forman cuando se toma una proteína o pequeños fragmentos de un virus o una bacteria. Pero descubramos cuáles son los otros 2 tipos. Existe la vacuna toxoide, que como su nombre indica, contiene una toxina que nos vuelve inmunes contra los efectos negativos, mas no propiamente contra la infección. Y por último tenemos a la vacuna biosintética, que contiene sustancias artificiales similares a los pedacitos de virus. Las vacunas pueden ser orales o inyectables y esta última se subdivide en 3. La intramuscular, que tiene que ser aplicada con un ángulo de 90 grados, la subcutánea, que tiene que ser aplicada con 45 grados y la intradérmica, que tiene que ser aplicada con 15 grados. Si no se aplican de manera correcta, no surtirán su efecto como lo buscamos. Ahora pasemos a otro tema en nuestra sección Actívate. Continúa con nosotros en Sensor UABC. Mi nombre es Gabriela Suárez, me conocen como Gaby León. Tengo 24 años, estudio la licenciatura de Actividad Física y Deporte en Campus Tijuana. FIT es un equipo multidisciplinario, promovemos principalmente la actividad física. El objetivo de nosotros es mejorar el estilo de vida de la madre, tanto física como psicológicamente, ofreciendo servicios nutricionales y intervenciones psicológicas. Surge aproximadamente en febrero del actual año. Surge porque yo tuve a mi niño en diciembre y fue cesárea. Entonces se manejan un montón de cambios súper drásticos, tanto físico como mentalmente, que a veces la verdad pues pasan desapercibidos ante la sociedad. Muchos no nos ponemos a pensar todos los cambios que sufre la mamá en esta etapa. Entonces yo sentía así como que mi depresión postparto, sentía así como que ay, el gordito aquí, el gordito acá, estoy hinchada. Entonces sentía yo súper feo y dije, o sea, si yo me siento así, pues obviamente muchas mamás se sienten así de esta forma, o sea, y pues es algo que no le damos tanta importancia. Entonces yo quise trabajar en ello
para que la mamá recupere su esencia, romper también con ese tabú de que después del parto no puedes realizar actividad física de 6 meses al año. Sí se puede, pero conociendo tu limitante. Tú conoces tu cuerpo, entonces tú sabes hasta dónde puedes, o sea, qué puedes exigirte. Motivación fue mi hijo. Siempre, bueno, ahorita que soy mamá, quiero un trabajo, o sea, siempre había querido un trabajo que no tenga que descuidarlo, que no tenga como que dejarlo encargado. Entonces, pues el niño fue mi motivación. Y, o sea, también para que muchas mamás quiten también ese pequeño pretexto, ese pequeño candadito de que tengo un niño, no tengo tiempo. Claro que sí hay tiempo. Incluso pueden hacer ejercicio con el niño. Yo usé varias veces a mi niño de pesa. Otra cosa, o sea, fue esto y no otra cosa, porque es algo que yo he visto que o sea, lo dejan pasar. Dicen, pues nomás se siente triste porque acaba de tener un niño, porque cambió su cuerpo, o sea, pero no se pone, o sea, nadie le da la importancia a fondo de que es un problema pues muy, muy grande y que hay que tratarlo para no ver la maternidad como una esclavitud, por así decirlo. Es algo súper bonito. Empezar a hacer actividad física, tenemos que dejar de verlo como una disciplina, como una obligación. Hay que empezar a verlo como algo que nos gusta y tampoco esperar resultados de la noche a la mañana. Hay que hacerlo, mira, para empezar, querer, hacer, constancia. Esos 3 pilares y la verdad van a ver los resultados pronto. Las vacunas funcionan de una manera interesante. Al administrarse, nuestro sistema inmunológico reconoce lo que ha ingresado, el antígeno, que es la enfermedad. Cuando esto sucede, comenzamos a producir anticuerpos que actúan como defensas. Así, si alguna vez estamos expuestos a algo, estas impedirán que nos contagiemos. Y si lo hacemos, no será de forma tan invasiva. Todo gracias a que nuestro sistema inmune está diseñado para recordar. Cuando un microorganismo quiere ingresar a nuestro cuerpo para atacar, el sistema inmunológico ya está preparado para eliminarlo, pues tras la administración de una o más dosis, dependiendo de la enfermedad, este lo recuerda y puede deshacerse de él. Su eficacia es muy alta. Pueden protegernos durante años o incluso para toda la vida. En la mayoría de los casos, las vacunas son seguras. Sin embargo, algunas veces pueden causar efectos secundarios. Pero no hay que alarmarse, pues se presentan de manera leve y desaparecen naturalmente en pocos días. Además, en realidad son una señal del cuerpo diciendo que la sustancia está surtiendo efecto. Existen casos en los que se presentan efectos más graves, pero son tan raros que suceden entre 1 o 2 personas por cada millón que ha recibido una dosis. Relacionado a lo que veremos más adelante, pasemos a la siguiente cápsula de la sección Banco de Ideas, en la que tendremos a unos cimarrones que comparten cómo es su vida siendo estudiantes de medicina en el podcast Medicando Ideas. En esta ocasión nos hablarán acerca de las personas antivacunas y el problema de la desinformación. Acompáñenos. Hola amigos de Sensor UABC, mi nombre es Jan Mesa. Y yo Melissa Zamudio, y en la sección de hoy Banco de Ideas les tenemos unos invitados muy especiales quienes nos hablarán sobre algunos mitos y creencias que tienen algunas personas sobre las vacunas. Acompáñenos. Soy Omar García, estoy en el 7º semestre de medicina en la UABC en Tijuana, Otay. Soy miembro de Greenpeace Voluntarios Tijuana. Ahorita soy presidente de un club Rotaract. Mi nombre es Irana, estudio medicina realmente. Soy de los 3, el que estudia en Valle de las Palmas, el más alejado. Y también soy miembro de Greenpeace, en este caso un local aquí en Tijuana. Mi nombre es José Ángel, me gusta que me digan Ángel. También soy estudiante de medicina de 7º semestre. Soy el fundador del grupo actual de Greenpeace aquí en Tijuana y coordinador del mismo. Lo que tratamos
tratamos de buscar con este podcast llamado Medicando Ideas es el poder transmitir a las personas lo que un médico hace, lo que un médico siente. Platicamos en sí temas tanto médicos como no médicos, dándole un punto de vista también relacionado con el área de la salud, tratando de dar temas de prevención o temas de importancia con una manera o un ámbito ligero, sin ser tan formales, para que la gente de cualquier lado que lo escuche pueda entenderlo. ¿Qué les parece si hablamos un poquito de dónde nace todo este movimiento de lo que es como tal las antivacunas o los grupos antivacunas, que realmente fue a finales del siglo pasado? En 1980 fue un doctor, Andrew Wakefield, que hizo un estudio que relacionó lo que fue la aplicación de la vacuna triple viral, que es una vacuna muy común aquí en México que te protege a los inicios de la edad. Entonces relacionó esta vacuna con lo que eran casos de autismo y con lo que fueron casos de infecciones, en este caso gastrointestinales. Entonces esto generó lo que fue gran revuelo, o sea, un ruido tanto en la sociedad médica como pues en los padres de familia, que cómo le voy a inyectar a mi hijo algo que lo puede enfermar o algo que le puede dar autismo. Entonces pues esto fue como un detonante de todo este problema, de este movimiento que fue a finales del siglo pasado. Entonces, ¿qué ocurrió? La revista que fue la Lancet fue la que se dio cuenta que bien, el doctor que escribió este artículo mintió totalmente, falsificó datos. Entonces pues técnicamente le quitaron el título y trataron de, en este caso, de falsificar lo que había puesto. Sin embargo, no sirvió eso, no fue lo suficiente para que no se formara la gran ola que comenzó en este siglo, que fue el movimiento antivacunas. Las personas que están detrás de esos movimientos ni siquiera saben la composición de una vacuna en sí. Por ejemplo, el aluminio, ¿no? La dosis que contiene una vacuna de aluminio es tan insignificante que no se considera tóxica. Entonces, pues a raíz de este tipo de mala información o desinformación, pues es que se ha creado todos estos mitos y pues falacias. Un niño es la responsabilidad de un padre, y ¿qué más yo como padre me pongo en sus zapatos que quiero proteger a mis niños? Y si yo realmente no conozco de la medicina o de este ámbito y me están diciendo que si yo vacuno a mi hijo puedo ocasionar que tenga autismo o alguna infección que pueda ser mortal o puede, en este caso, pues mover todo su estilo de vida, no lo voy a hacer. Pero es contradictorio porque también por el otro lado está que si no lo vacunas, expones a tu hijo a múltiples infecciones que bien a la larga o no muy larga pueden ser mortales incluso. Si no vacunan a un niño, no nada más tiene problemas este niño. Lo que va a tener problemas es toda la población en general, porque él es un foco de infección. Entonces hemos visto cómo enfermedades que ya se habían extinto, como la viruela, pues vuelven a aparecer, y es preocupante. Los coronavirus son un tipo de virus muy frecuente y son bastante comunes. Sin embargo, esta mutación pues apenas tiene poco más de un año que llegó a ser infecciosa. Por lo cual, para desarrollar una vacuna al 100%, pues obviamente se van a requerir muchos años de estudio todavía frente al virus y frente a cuál va a ser la mejor estrategia para prevenir. Igual no nos van a dar una vacuna que tenga posibilidades de causar efectos secundarios que sean mortales o que lleguen a afectar más de lo que ya ha afectado el virus. La vacuna la podemos considerar como un fármaco preventivo. Entonces, como cualquier sustancia que bien va a servir para lo que es un tratamiento, requiere tiempo, requiere años de ensayos clínicos para valorar. Y realmente las vacunas actualmente disponibles no están exentas de los efectos adversos que comentas. Por ejemplo, en este caso la vacuna de la influenza, que es anualmente, tiene efectos como una posible fiebre, lo que es un dolor en la zona de punción, etcétera. Entonces, si bien es de esperarse que haya en este caso efectos adversos, porque cualquier vacuna, cualquier, en este caso, fármaco que introduzcas a tu cuerpo puede ocasionar efectos adversos. Yo creo que la cuestión más importante es mantenerse saludable, por si te llegas a infectar, comer de manera sana, hacer ejercicio. Y yo creo que una cuestión muy importante son las revisiones médicas periódicas, o sea, el ir al médico cada cierto tiempo, cada 6 meses si no te sientes mal, cada mes, para que te hagan revisiones y pues él debería ser tu fuente de información principal, ¿no? En internet hay mucha información muy buena, pero pues hay que saber elegir, hay que saber pues poder seleccionar cuál información es la correcta, y aún así, aunque la información sea la correcta, puedes dar tu juicio adecuándolo a tus perspectivas, a tus necesidades de vida. Entonces, pues yo
de mi trinchera, de manera personal, creo que lo ideal es irte a checar con un médico periódicamente, aunque lo más confiable sería del seguro, y pues ahí despejar tus dudas. Y muy importante también, aparte de informarse, no desinformar a la otra gente. O sea, si bien la ignorancia no es en realidad la ausencia de conocimientos, sino el negarse a adquirir los mismos. Entonces, pues documentarse lo más posible, empezar si veo en una fuente que me dice algo en lo que no estoy de acuerdo, pues entonces consultar en otra fuente y no fiarse solamente de una sola página o de un solo libro, sino empezar a consultar más cosas, leyendo, y en cuanto más leas, pues más vas a saber de un tema, y siempre va a haber alguien que sepa más que tú, pero por lo menos informarte para poder tener tu opinión al respecto. Hay muchos sitios donde se habla, sitios oficiales, el sitio de la Secretaría de Salud, el sitio del gobierno en este caso. También hay páginas, por ejemplo, Medline, que son para el público en general, MedUd, que tienen ciertos artículos o bien páginas especializadas para tanto pacientes como para profesionales de la salud, pero donde les platica de una manera amena y entendible todo este ámbito, tanto de enfermedades como de vacunas. E informarse, o sea, leer, el argumentar, porque al tener conocimiento de esto puedes tener mejor un criterio y armar pues bien lo que son tus ideas y entender ya lo que tú quieras, como que está bien, creo que he leído esto y sé que las vacunas pues no parecen tan malas como lo hacen ver las noticias o como lo hacen ver las cadenas en Facebook o el video que miré en YouTube, etcétera. Y nuevamente, como comentó mi compañero Omar, internet es una herramienta, pero así como es una herramienta también puede ser un sitio de falsedades y bien puede perjudicarnos a la larga. Entonces, informarse, buscar en sitios oficiales, no tener miedo, platicar con su médico y vacunarse. Agradecemos a los chicos de Medicando Ideas por compartir esta información con nosotros. Recuerden que es muy importante mantenernos informados sobre este y otros temas relacionados con nuestra salud. Y esto ha sido todo por esta sección. Hasta la próxima. La importancia de las vacunas es muy grande, pues aunque no lo creas, una puede salvar tu vida. Podemos decir que combaten las enfermedades antes de que nos den, a diferencia de los medicamentos, que también lo hacen, pero ya que nos están haciendo sufrir. Al recibir la vacuna, el cuerpo está preparado para deshacerse de los microorganismos y basta con una única dosis o algunas cada cierto tiempo para estar a salvo. Años atrás, cuando no existían las vacunas, algunas enfermedades que hoy son controlables antes eran mortales. Ahora, con el desarrollo de la tecnología, podemos ver cómo todos podemos prevenirlas. Tal como dijo Roberto, vacunarse es una forma de prevenir. Si llegamos a tener contacto con alguien que tiene alguna enfermedad de las que podemos evitar, es muy probable que terminemos contagiándonos y que esto pueda ser de una manera muy agresiva. No solo sufriríamos todos los síntomas, sino que pudiéramos desarrollar complicaciones e incluso morir, ya que el cuerpo no está preparado previamente para controlar la enfermedad porque no la conoce. Además, debemos considerar que pudiéramos afectar a personas más vulnerables. Con la actual pandemia por COVID-19, nuestros cimarrones no podían quedarse de brazos cruzados. Actualmente, un grupo de investigadores se encuentran desarrollando una vacuna que sea accesible para todos. Uno de los doctores que encabeza el proyecto Cimarrón, Julio Enrique Valencia Suárez, destaca la importancia de que México pueda desarrollar sus propias vacunas sin depender de las tecnologías del extranjero. La que estos cimarrones están desarrollando, a diferencia de otras vacunas, se basa en ADN. Las de este tipo son más económicas y fáciles de adaptar. Si todo va bien, podríamos tener una para finales del próximo año. Así es, admiramos el esfuerzo que están realizando por la situación. Esperamos que el proyecto logre salir adelante y reciban el apoyo que se necesita. Mientras tanto, es importante seguirnos cuidando. Lamentablemente, el episodio de hoy ha llegado a su fin, pero te esperamos el siguiente domingo a la 1:30 p.m. por Síntesis TV. Recuerda que, si te pierdes el programa, puedes sintonizar la repetición los miércoles a las 10 a.m. en el mismo lugar. Búscanos como Sensor UABC en nuestras redes de Facebook, Instagram, Twitter y YouTube para más contenido acerca de nuestra universidad. Esto fue Sensor UABC, detectando el quehacer universitario. Hasta la próxima.